En los vídeos anteriores hemos estado viendo el tema de la Revolución Francesa, sus orígenes y las distintas etapas. La última etapa que habíamos visto fue la etapa de la Asamblea Legislativa, que duró desde 1791 hasta 1792. En esa etapa vimos que se habían formado 4 grandes tendencias políticas. A la izquierda de esas tendencias nos encontrábamos con un grupo más moderado o girondinos y un grupo más radical o jacobinos. También nos habíamos encontrado con que existían varios tipos de problemas en esa época, tanto internos como externos, que habían terminado con el levantamiento del pueblo y la proclamación de un gobierno revolucionario. Entramos así en la siguiente etapa, que empieza en 1792 y que recibe el nombre de la Convención o el Periodo del Terror. El 10 de agosto de 1792 se producirá una revuelta popular, al final de la cual se va a crear una nueva asamblea legislativa, la Convención. Esta asamblea estará dirigida por los elementos más revolucionarios que vimos antes, los jacobinos, que van a tomar medidas muy radicales para la época. El sufragio universal, el ejército nacional formado por todos los hombres mayores de edad para luchar contra los países que atacaban a Francia, conceder a los campesinos las tierras sin tener que pagar, precio máximo del pan, lucha contra la especulación. Los sans-culottes, formados por grupos más populares, los artesanos de París, que son los que apoyan a los jacobinos, piden igualdad jurídica y solución a sus problemas económicos. Los sans-culottes forman una comuna en París, con gran poder, que hace que la Convención adopte las medidas antes citadas y otras más. ...10 de agosto de 1792... 27.000 ciudadanos armados, empujados por la rabia y la indignación, se dirigen al Palacio de las Tullerías e inician un ataque salvaje contra los guardias reales. Al final mueren más de 800 hombres de ambos bandos. Así, la Convención destituye al rey y lo encierra. Se forma la Primera República en septiembre de 1792. El rey huye y busca protección en la Asamblea, pero ya no existe la monarquía. A Luis le han quitado oficialmente su título. Ha nacido la República Francesa. Primero, gobiernan los girondinos. Pero tras un golpe de mano y ayudado por las clases populares, el poder lo tendrán rápidamente los jacobinos. Durante la etapa de los girondinos, la primera de la Convención, Francia entra en guerra contra la Primera Coalición. La Primera Coalición estaba formada por países con régimen absolutista, Austria y Prusia. Francia consigue algunas victorias e incluso se anexiona territorios fronterizos. La mayor amenaza de los girondinos será la revuelta de la Vendée. 300.000 hombres se levantan contra el gobierno. Ante la presión popular y los problemas externos de los girondinos, acaban su gobierno y lo toman los jacobinos. Comienza con los jacobinos y con Robespierre la época del terror. Danton y Robespierre, los mejores oradores de la Convención, se dan cuenta de que para poder salvar la revolución tienen que atacar. Convencen a sus compañeros para establecer una nueva y amenazadora ley marcial. Es hora de que todos los franceses disfruten de una igualdad sagrada. Es el momento de imponer esta igualdad mediante leyes que hagan justicia contra los traidores y conspiradores. Haced que el terror esté a la orden del día. Esto inicia un nuevo capítulo en la revolución. Un periodo de represión violenta llamado el terror. En un increíble cambio de tercio, los revolucionarios suspenden la nueva Constitución y todos los derechos que garantizaba. Se colocan policías de paisano por todo el país. Cualquier persona sospechosa de realizar actividades contrarrevolucionarias es perseguida, sometida a un juicio rápido y mandada a la guillotina. La Asamblea constituye un tribunal revolucionario, acelerando los juicios y las ejecuciones con una eficacia implacable. Para consolidar el poder, forman un consejo de 12 hombres y lo denominan el Comité de Seguridad Pública. A la larga, el poder tuvo que ser delegado en un grupo más pequeño, que se convirtió en el Comité de la Seguridad Pública. Al final eran 12 personas que gobernaban Francia como una dictadura colectiva.
Por sus discursos magistrales y su visión revolucionaria, Robespierre enseguida se convierte en el portavoz del comité. Y su voz está pidiendo que se derrame más sangre. El primero en ser juzgado será el rey y es condenado a muerte. Luego le toca el turno a su familia. También comenzarán a ejecutar nobles, incluso algunos girondinos, y en la época más dura, a los jacobinos más moderados. Durante este gobierno se toman las siguientes medidas. Creación de la leva en masa, es decir, todo el mundo en armas. Todos los jóvenes entre 18 y 35 años se reclutan. De esta forma se consigue ir derrotando a los países absolutistas que atacaban Francia. Una economía dirigida por el Estado. Se señala el precio máximo de la harina y el trigo. Se trazan los salarios y se ponen penas muy duras para los especuladores. La ley de los sospechosos. Las penas de muerte se convierten en algo normal. En política exterior se consiguen algunas victorias, pero siguen los problemas internos. Pero la burguesía quiere, ahora que se ha derrotado a los países exteriores, que haya tranquilidad en el país, que los negocios marchen. Considera que se han dado demasiados privilegios al pueblo, que los sansculottes tienen demasiados privilegios. En fin, hay un ambiente de hostilidad y confusión, lo que provoca la detención de los jacobinos. Se da un golpe de estado en junio de 1794, llamado Termidoriano. Robespierre y sus seguidores fueron ejecutados, haciéndose con el poder la burguesía moderada, que vuelve a establecer el sufragio censitario y va a gobernar a través de un comité de 5 miembros, el directorio. La revolución, que había llegado a su máximo nivel de radicalidad con los jacobinos y con Robespierre, va a ir progresivamente moderándose. El nuevo gobierno suprimió la comuna, apartó del poder a los jacobinos, apartó también de los comités a los sans-culottes y, por último, firmó la paz con España, con Holanda y con Prusia. La Convención Termidoriana finalizó con la aprobación de la Constitución de 1795, en donde, si bien es verdad que se reconocía la separación de poderes, en lo que tiene que ver con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano era bastante más restrictiva que la anterior. Además, en Francia se pasaba de un sufragio universal a un sufragio censitario.